Muy bien, entonces sin más dilación vamos a iniciar con la sesión que corresponde al área de comunicación. Hoy vamos a ver comunicación, la primera sesión que vamos a trabajar de comunicación y que trata acerca de la comunicación oral, ¿no? La comunicación oral. Hay diferentes formas de comunicarnos. Hoy vamos a centrarnos en la comunicación oral y en las preguntas que son más frecuentes sobre comunicación oral. Es un tema que siempre viene, solamente hay un año donde no ha venido en ascenso, me parece que es el 2021. Vamos a verlo también ahí en las preguntas, o el 23, ahí lo vamos a ver en las preguntas, ¿sí? Así que iniciamos inmediatamente ya con la fase teórico-práctica, ¿no? Para hablar acerca de la comunicación oral, tenemos que entender eh, los siguientes casos acerca de la comunicación, ¿no? ¿Cuál de estos casos que tenemos, la alternativa A, la B, la C, es un ejemplo de comunicación, ¿no? Para ello tenemos que entender qué es la comunicación, ¿verdad? Así que, ¿cuál consideran, colegas, que es el mejor ejemplo, ¿no? El que es correctamente un ejemplo, solamente hay un ejemplo de comunicación entre los siguientes casos? Los leo por favor en el chat. Vean por aquí, por favor. Les voy a colocar buenas noches por el chat. ¿Sí? De esta manera, escriban sus respuestas, registren sus respuestas. Voy a colocar, registren sus respuestas por el chat de Meet. Voy a fijar este comentario porque, bueno, de esa manera nos vamos a estar comunicando por aquí por las reuniones de Meet. ¿Ok? Y como ya es de costumbre, tenemos un tiempo determinado pues para responder, ¿no? Vamos a dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Y muy bien, muchas gracias, colega Manuel Antonio, colega Rubén, colega Pilar, colega José Eduardo también, la colega Mary está levantando la mano. Eh, no podemos brindar en estos momentos acceso al micrófono, ¿no? Que ustedes activen el micrófono. Es una de los problemas que estamos teniendo de conexión con el Meet. Ya para la siguiente semana vamos a resolverlo, como lo estábamos comentando. Gracias, colega también Rosa y colega Oscar. La mejor manera, hay dos puntos claves para poder garantizar, nosotros vamos a garantizar a los colegas que ingresan puntualmente y responden a través del chat, ya sea del Facebook, del TikTok, ahora del Meet, que responden, que participan y que ingresan puntualmente con las estrategias que les vamos a brindar y con esos hábitos que están demostrando ustedes, colegas. Estamos seguros que podemos garantizarles de que ustedes van a poder ascender este año y la mayoría, bueno, todos han señalado que la respuesta correcta sería la alternativa C. ¿Será el único ejemplo de comunicación? La pregunta sería, ¿por qué no la ven? ¿No? ¿Por qué no? Cuando nosotros, ¿no? Somos emisores y le damos una indicación a nuestros perritos. Mi perrito se llama, bueno, un perrito que hemos adoptado aquí en el instituto, ya por ahí va a salir un video, se llama Vygotsky. Entonces le digo, ven, Vygotsky. Vygotsky me va a hacer caso, ¿no? Estoy comunicándole, estoy transmitiéndole un mensaje a Vygotsky, Vygotsky me hace caso y se acerca. De hecho, hemos estado aplicando una serie de técnicas de modificación de conducta. Todo este proceso lo estamos filmando, por eso les digo, ya va a salir un video acerca de ello. Vamos a implementar también un taller de didáctica, porque la modificación de conducta tiene que ver con didáctica y justamente con el conductismo, ¿no? Que se desarrollaba con los perritos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no afirmaríamos que hay comunicación cuando brindamos una indicación a las mascotas, ¿no? Les comento algo rapidito sobre la teoría. Las tendencias actuales de la comunicación, la teoría de la comunicación, establecen que necesariamente tiene que haber un proceso racional de decodificación. Así como en el caso C, donde hay un emisor, tenemos un receptor que decodifica el mensaje en su cerebrito, lo entiende cabalmente, tiene que haber intención. Esto no ocurre en los animales. Los animales actúan, si en todo caso va a hacer caso a la indicación que le doy, es porque está siendo condicionado. Es un proceso mecánico, no es un proceso pues complejo, racional, de decodificación real de mensajes. Entonces,
Es lo que plantean actualmente las teorías de la comunicación. Antes sí se señalaba que había incluso comunicación entre las plantas, ¿no? Transmitían cierta información. Es algo complejo, pero que no nos va a venir en el examen. Y esa va a ser una máxima a partir de ahora, colegas. Pueden haber teorías muy interesantes que podríamos comentar, hablar pedagógicas de la comunicación, matemáticas, científicas, etcétera, pero yo les voy a avisar, no viene en el examen, así que en esos casos vamos a pasar rapidito ya a la parte práctica, ¿sí? En este caso, entonces, tenemos que entender que la comunicación consiste en transmitir información a través de un mensaje de un emisor a un receptor. Hay otros elementos también, pero nos vamos a centrar en cuál es el propósito principal de la comunicación. Si entendemos esto, cuál es el propósito principal de la comunicación, este tema de la comunicación oral va a ser facilito para nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de la comunicación? Es la transmisión del mensaje. Y es justamente lo que no ocurría aquí. Miren, hay un emisor que está enunciando un mensaje, pero el mensaje no llega al receptor, porque el receptor aquí es un arbolito, una planta, que no va a poder entender como tal el mensaje. Eso es importantísimo. Si el mensaje no llega a su destino, la comunicación no se está cumpliendo, porque la comunicación tiene como propósito esta transmisión de información, transmisión del mensaje, ¿no? De igual manera, en el segundo caso, lo que habíamos comentado, ¿sí? Hay un emisor que está brindando un mensaje, pero al receptor entenderlo más o menos, ¿no? Actuar más por condicionamiento que por un proceso reflexivo comunicativo, entonces podríamos decir de que no se está desarrollando la comunicación. Entonces, propósito de la comunicación, la transmisión del mensaje. No hay transmisión del mensaje, entonces no hay comunicación. ¿Qué problemas nosotros vamos a poder encontrar en la comunicación o en la expresión oral que van a imposibilitar el mensaje? Es lo que vamos a analizar, ¿no? Entonces, ¿qué características debe tener el mensaje? Estamos preguntando por características para cumplir con el propósito comunicativo. Vamos a analizarlo rápidamente. Esta es la parte teórica, colegas. Les comento que este tema de comunicación oral, por más que, bueno, es bastante práctico en realidad, no la oralidad nosotros la ejecutamos, cuando el ministerio lo evalúa, toma en cuenta mucha teoría. Así que les pedí en todo caso la máxima atención posible en los siguientes 10 minutos, porque sí es necesario revisar un poquito de teoría acerca de esto, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Me gusta mi perro, dice un niño. Me gusta mi perro, ayer fui al colegio, los árboles son verdes. La pregunta, ¿con un sí o con un no? ¿Entienden el mensaje de este? Claro, ¿están entendiendo el mensaje de este discurso, de estas oraciones que dice el niño? ¿Se entiende el mensaje, sí o no? No, dicen por ahí. No, muy bien, a ver, 5. 4. ¿Habrá alguien que entienda qué es lo que quiere transmitir el niño? 1. 3. 2. 1. Muy bien. Dicen no, no, no. Yo en lo particular, bueno, vería 3 mensajes, ¿no? Pero no nos queda del todo claro. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, aquí habría un mensaje. Me gusta mi perro. Muy bien, va una idea. Otra idea, ayer fui al colegio. ¿Qué tiene que ver con que le guste su perro? No tiene relación en realidad, ¿no? Tercera idea, los árboles son verdes, algo que también es cierto, bueno, parcialmente, las hojas de los árboles son verdes, pero es otra idea que no guarda relación. Muy bien, colega Leslie, no está relacionado, tiene toda la razón. Y es justamente por ello, como no hay relación, es que no podemos entender claramente el mensaje. A esto se le llama coherencia. La coherencia es una característica, es un rasgo que tienen, lo que deben de tener los mensajes, ¿ven? Es una característica que deben de tener los mensajes para cumplir el propósito comunicativo. Es la coherencia mínima, es la más básica, es la que necesariamente tiene que tener un mensaje para poder cumplir este propósito comunicativo de transmitir información de un emisor a un
receptor. ¿Ok? Por lo tanto, aquí vemos ya un conjunto de oraciones mucho más coherentes, donde dice, me gusta mi perro, muy bien, le gusta su perro, es muy grande, puede ser que le guste porque es grande, ¿no? Siempre me saluda emocionado, o sea que seguramente hay un cariño, hay un aprecio, bueno, hay un apego del perro, del animal, hacia su, hacia su dueño, hacia este niño. ¿Qué es la coherencia? Es la relación justamente entre las ideas. Acá tenemos una idea que es muy grande, que lo saluda emocionado y que recae en la idea principal, que sería que le gusta su perro, ¿no? Le gusta mucho su perro. ¿Ven? Una relación entre las ideas y el tema. El propósito del mensaje, qué propósito tiene este emisor, este niño? ¿Qué busca comunicarnos, no? ¿Qué es lo que busca comunicarnos? Que le gusta a su perro y ahí nos está brindando también argumentos. Paso a al tercer rasgo de esta característica. Uso de argumentos. Tendríamos uno y tendríamos dos argumentos. ¿Cómo nos damos cuenta de los argumentos? Podemos preguntar, ¿no? ¿Por qué le gusta a su perro? Según la información, ¿por qué le gusta a su perro? Porque es muy grande y porque le saluda emocionado. Es lo que nos está brindando, es la información que nos brinda este niño, ¿no? Pasamos ahora a la segunda característica y esto se va a evidenciar, lo vamos a ver también en los casos, se evidencia más en los textos orales mucho más extensos. Una secuencia adecuada, con un inicio, un desarrollo y un cierre. Muy bien, esto lo vamos a seguir viendo más adelante. Esta sería una primera característica y la más básica. Sin embargo, este mensaje que nos transmite el niño se puede mejorar. ¿Cómo podemos mejorar este mensaje para que sea mucho más entendible? Y para eso podemos utilizar una primera palabra aquí y una segunda palabra aquí, ¿no? En estas líneas en blanco. ¿Qué palabra podríamos utilizar? Voy a escribirlo aquí. ¿Qué palabra podríamos utilizar en el primer espacio, el que estoy colocando de naranja? ¿Qué palabra, colegas, podríamos utilizar aquí para que se pueda entender mucho mejor? Colega Leslie, muy bien, claro, es el uso de conectores. ¿Qué conector podríamos utilizar? Hay varios, de hecho, ¿no? Uno podría ser el por qué. ¿Algún otro conector, colegas? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál sería el conector de tamaño? 3, 2, 1. Muy bien, están señalando el por qué. No es un conector de tamaño, sino sería un conector de causa. El por qué señala causa y existen otros conectores de causa, como está diciendo la colega Leslie. Muy bien, ya que puede ser, claro que sí, el por qué. No, me gusta mi perro porque es muy grande, junto y sin tilde. Me gusta mi perro ya que es muy grande. Me gusta mi perro, pues es muy grande. Puesto que es muy grande, eso ya va a depender de la edad, del proceso madurativo en el cual está ¿no? Y en el caso 2, o perdón, en la línea número 2, que lo voy a colocar de verdecito, a ver, de verdecito aquí. En la línea número 2, el espacio número 2, ¿qué conector podríamos colocar para que este mensaje se pueda entender mucho mejor? Dicen por ahí él, señalan y alguna otra idea, colegas. 5, 4, 3, casi, dice por ahí. 2, 1 y tiempo. Dicen él, dicen y dicen casi. De estos, vamos a probar con él. Él. Y estamos mencionando, bueno, al perro, queremos hacer referencia al perro. Aquí debería de haber una coma y aquí el él debería de tener tilde, porque en este caso estaría haciendo referencia al pronombre, ¿no? El pronombre personal de tercera persona, ¿no? Parte de los pronombres personales. Entonces, los pronombres no son considerados conectores.
es parte de la lingüística. No vamos a entrar hasta ese punto porque no viene en el examen. Repito, esa es una máxima. Si no viene en el examen, mejor lo dejamos por ahí para no marearnos, no confundirnos o no tener exceso de información. Los conectores que podríamos utilizar, dicen por ahí casi. Vamos a probar con casi. Casi siempre, es un adverbio casi siempre me saluda emocionado. Mm, mm, Podría ser casi siempre me saluda emocionado. Aquí también tendría que haber una coma. No es considerado un conector como tal. Los conectores por lo general son preposiciones o son conjunciones. Entrar a tallar qué son las preposiciones, qué son las conjunciones, cuáles son, llega a ser un tanto complejo, ¿no? Los adverbios en algunos casos. Pero más allá de eso, miren, sin utilizar la coma, podríamos utilizar el y, como dijo una de las colegas, ¿no? Dijo la colega Leslie. Sinónimos del y, podemos colocar además, ¿no? Más también, ¿no? Incluso, ¿no? Son algunos conectores que van a señalar, van a hacer referencia a una característica adicional que vamos a señalar, ¿no? Podemos colocar la coma o no podemos colocar la coma, pero el y estaría bastante bien. Vamos a ver entonces que, de acuerdo al ejemplo que les estoy planteando aquí, colegas, tenemos que los conectores, justamente la cohesión es esta característica para mejorar el mensaje. Si queremos mejorar el mensaje, la cohesión es la característica que estamos buscando y se encarga de usar conectores, o describe, perdón, el uso de conectores para unir estas ideas, como por ejemplo el por qué o el y, ¿no? Para entender mucho mejor las ideas que estaba enunciando este niño. ¿Cómo lo planteaba al inicio? Decía, me gusta mi perro, es muy grande, siempre me saluda emocionado. Se entiende mucho mejor cuando dice, me gusta mi perro porque es muy grande y siempre me saluda emocionado. ¿Ven? Entonces, con los conectores entendemos mucho mejor. ¿Sin conectores se entiende la idea? Sí, pero con los conectores lo vamos a entender mucho mejor. Y establece pues una relación entre las oraciones, ¿no? Para que las oraciones no queden sueltas. Entonces, estas dos son las principales características de las cuales nos van a preguntar. La mayoría de preguntas que vamos a ver el día de hoy tienen que ver sobre coherencia, tienen que ver con coherencia y tienen que ver con cohesión. ¿Cómo podemos hacer para diferenciarlas? ¿No? ¿Cómo podemos hacer para diferenciarlas? Lo que les sugiero, el método que les sugeriría es que establezcan un mnemotécnico. A mí se me ha ocurrido los siguientes mnemotécnicos, ¿no? Coherencia, por ejemplo, ¿no? Termina con herencia. ¿Qué es la herencia? Lo que le dejamos, ¿no? ¿A quiénes? A nuestros hijos, lo que un padre, una madre le deja a su hijo. Y por ende, tiene que existir una relación. Si no existiera una relación, entonces no le tendría que dejar la herencia como tal, ni legal, ni tal vez por decisión propia, ¿no? Muy bien, entonces, ¿pero por qué digo herencia, relación? Ah, ya, porque la coherencia se refiere a la relación entre las ideas y el tema, ¿no? Las ideas y el propósito, las ideas y el tema. Y como la coherencia se está relacionando con ideas y con tema, entonces la cohesión se va a relacionar con los conectores. Existen un sinfín de mnemotécnicos que podríamos aplicar. Otro puede ser, por ejemplo, ¿no? Coherencia. Tiene la R y la E en medio de la palabra. R y E, relación. ¿Relación entre qué? Entre idea y entre temas. Mientras que la cohesión se trata solamente de conectores. Es que nos agradan los mnemotécnicos, podríamos utilizar uno de ellos. Podríamos crear nuestro propio mnemotécnico. Si es que tenemos buena memoria, podemos memorizar estos conceptos y en qué consiste cada uno de ellos. Eso ya es algo subjetivo y lo dejo a criterio de cada uno de ustedes, colegas. Lo importante es entender eso. Cohesión se centra en los conectores y la coherencia en la relación de ideas y temas. Muy bien, para practicar un poquito esto que acabamos de comentar. Les voy a dar 30 segundos, 45 segundos, porque son 8 oraciones. ¿Sí? 45 segundos, háganlo con calma. Voy a poner el temporizador aquí, voy a silenciarme para no distraerlos. Y la pregunta es, ¿qué oraciones presentan cohesión?
No traten de hacerlo rápido, traten de hacerlo bien, ¿sí? Les voy a avisar cuando queden 5 segundos. Identifiquen, a ver, ¿qué oraciones presentan cohesión? 45 segundos a partir de ahora. Quedan 15 segundos. 14. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y veo que hay muchas respuestas, lo cual me agrada enormemente, colegas. ¿Por qué? Porque eso significa que están participando, están atreviéndose, están venciendo, pues, ¿no? Los nervios. Sobre todo están practicando y esa es garantía de aprender. Dicen por ahí las 6, 5 y 7, 5 y 7, los pares 5 y 7, 5 y 7, 5 y 7, 5 y 7. La mayoría ha señalado 5 y 7, por ahí dicen 1, 3, 5 y 7. Entonces, refrescamos cohesión y coherencia, ¿no? Coherencia, relación entre ideas y temas, y cohesión que tiene que usar conectores. Tiene que usar conectores. Entonces, la uno dice, en el recreo comí, mi amigo vino, jugamos, nos reímos, nos fuimos. Mucho punto. Hay demasiado punto, por lo tanto, no está utilizando conectores en la alternativa uno. Recuerden, los conectores unen oraciones, ¿no? Esto estaba por aquí. Claro, ven, los conectores de la cohesión unen las oraciones, unen estas oraciones. No vemos que se esté uniendo las oraciones en la alternativa, una oración, o ¿qué sería? ¿No? Conjunto de oraciones. No vemos que se unan las oraciones aquí en el caso número 1. En el caso número 2, yo tengo un juguete, punto. Mi mamá cocina rico, el sol está caliente. Doble mala, ¿por qué? Porque ni siquiera hay coherencia. Recuerden que la coherencia es la relación entre ideas y temas. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Qué es lo que trata de comunicarnos? Hay tres ideas diferentes y cada uno por su lado que no guardan relación. Por lo tanto, no cumple ni la más básica de las características, que es la coherencia, que se guarde relación entre las ideas y el tema. En el caso número 3 dice, ayer fui al colegio, punto. Llegué tarde, punto. La profesora habló, punto. Yo copié, punto. Terminé. ¿Ven? Es un niño que está lanzando las ideas que sí guardan relación, pero no se están conectando. Se podría mejorar utilizando conectores. Como por ejemplo, ayer fui al colegio, coma, pero llegué tarde, coma. Y la profesora habló, coma. Luego yo copié y terminé. ¿Ven? Son conectores que podría unir este conjunto de oraciones. Vamos a analizar el caso número 4 que dice, me gusta mi perro, ¿no? El caso del ejemplo, me gusta mi perro. Ayer fui al colegio, los árboles son verdes. No reúne las características básicas de coherencia, la relación entre las ideas, porque no guardan relación, ¿no? Me gusta mi perro, una idea. Ayer fui al colegio, otra idea. Los árboles son verdes, otra idea. Así que no. Muy bien, felicitaciones a los colegas que han señalado las 5, pero muchas más felicitaciones a los colegas que han señalado las otras alternativas, porque, como siempre lo digo, eso significa que están aprendiendo más, ¿no? Mi perro es bonito, coma. Además, primer conector, además es pequeño, coma, pero come mucho. ¿Ven? Ahora ya se está relacionando
con mucha más claridad el mensaje. Entonces ya tenemos un primer caso que tiene cohesión y que, bueno, justamente cumple esto, ¿no? ¿Qué oraciones presentan cohesión? Es una oración, porque inicia con mayúscula, termina en un punto, es una oración, mientras que aquí no son oraciones, son conjuntos de oraciones, ¿no? No es una oración cada uno. Muy bien, el caso número 6 dice, fui al parque, punto, mi cuaderno es azul, punto, doble mala, porque ni siquiera tiene coherencia, no guarda relación las ideas con el tema. Bien, vamos a ver aquí que nos dice el caso número 7, fui al parque, ahí, conector, está uniendo estas dos oraciones, ahí jugué, coma, corrí, y está uniendo dos oraciones, también me caí. Por eso lloré. Por eso sería otro conector, ¿no? Un conector complejo porque son dos palabras. Por eso lloré. Muy bien. Esta entonces es también una de las oraciones que presentan cohesión, uso de conectores. Y vamos con la 8. Quiero una pelota. Mi papá trabaja. Los carros son rápidos. ¿Ven? Está con puntos. Se trata de diferentes temas, así que doble mala porque ni siquiera tiene coherencia. No tiene ni coherencia ni cohesión. Hasta ahí, colegas. ¿Se está entendiendo? ¿Ha quedado claro coherencia y cohesión? ¿Qué dicen ustedes? Pueden enviar sus emojis, por ejemplo. Saben que acá hay reacciones, si es que queremos agilizar la comunicación. Si no, pueden escribir se entendió, sí, ¿no? O falta aclarar, más o menos, o no entendí. Sean sinceros, ¿por qué? Porque he detectado algunos casos, ¿no? Donde sí sugeriría hacer una práctica de lenguaje de uso de conectores, ¿no? Esto se ve por lo general en lingüística. ¿Qué son los conectores? ¿Cómo se utilizan? ¿No? Entonces, sí convendría, algunos casos, de manera privada, claro, me pueden decir, profesor, quisiera repasar el uso de conectores, les va a ayudar para entender cuáles son los conectores. Puede que venga alguna pregunta así, es poco probable, pero siempre hay posibilidades. El año pasado nos ha sorprendido, pues, el examen con varias modificaciones, lo que vimos también en matemática, ¿no? Así que les sugeriría, colegas, es que por ahí no les ha quedado claro cómo son los conectores, cuáles son los conectores, me escriben por ahí al privado, tienen mi número, ahí está en el grupo, le escriben a la señorita Sofía Core y voy a preparar una ficha de extensión como una tareita para practicar el uso de conectores. ¿Está bien? Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Seguimos intentando mejorar el mensaje. Recuerden que estamos en la comunicación oral, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto coherencia y hemos visto también la cohesión, ¿no? Coherencia y cohesión. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué otros recursos nosotros podemos utilizar? ¿Qué otras características debe tener este mensaje para que sea entendible? Imaginemos que estamos conversando con un estudiante de primero, segundo, y le decimos de esta manera, me deleita mi can, porque es sumamente corpóreo y siempre me acoge jubiloso. ¿El estudiante nos entenderá? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no nos entendería? ¿Qué explicación le da a que no nos entienda, que no es pertinente y que este mensaje puede ser mejorado? ¿Cuál sería la razón, colegas, por la cual un estudiante no de primaria, de los primeros grados de primaria, no nos entendería este mensaje? ¿Cuál es el error en el que estaríamos incurriendo? Por los términos. ¿Qué característica tienen los términos? Los términos que parecen de una época barroca. Claro, el lenguaje es muy técnico, es muy rebuscado. Estamos utilizando sinónimos, ¿no? De adjetivos que podrían ser mucho más relacionados a la etapa de los estudiantes. Abstracto. La abstracción quiere decir que estamos empleando, ¿no?, herramientas que son idearias, que no las vamos a poder ver en la realidad. Estos adjetivos, colega, sí lo podemos ver en la realidad. Por ejemplo, can, ¿qué es un can? Es un perro. Corpóreo, ¿qué significa? Que es grande. Siempre me acoge jubiloso. Claro, ¿ven? O sea, son términos que
sí los podríamos ver en la realidad. No es tanto que sea abstracto, pero sí que es un vocabulario poco usado, eso sí, ¿no? Debe ser más coloquial. Esa sería una palabra bastante acertada. Claro que sintetiza que el vocabulario debe de ser más usual, ¿no? Coloquial, que se usa con mayor frecuencia, ¿no? Que es más accesible para ellos. Muy bien, entonces, ¿cómo se le llama esa característica del mensaje? La adecuación o este proceso, ¿no? De ajustar el lenguaje a tres principales aspectos: el público, el contexto y el propósito. ¿Por qué el público? Porque va a depender de la edad del público al cual nosotros nos estamos dirigiendo. ¿Por qué yo puedo utilizar un lenguaje técnico como ustedes, si me han entendido? Porque son un público profesional, son un público inteligente, son un público que se prepara constante, ¿eh? Son un público ya adulto. Muy bien, entonces es por ello que el público es muy importante. El contexto, tal vez si yo quisiera hacer poesía, pues utilizaría, ¿no? Este tipo de términos, ¿no? Pero si es que solamente quiero comunicar información, ¿no? Información que es mucho más precisa, entonces, ¿por qué no? Mejor utilizar lenguaje coloquial. Como por ejemplo, el contexto del examen de ascenso. Podríamos hablar un montón de pedagogía, utilizar también términos rebuscados, ¿no? Ser mucho más teóricos, pero el contexto exige que no, colegas, el contexto exige que seamos lo más prácticos posibles. Si somos buenos en teoría, pues tenemos que afinarlo y aprender a aplicarlo para no fallar en las respuestas. Entonces, ese sería el contexto. Y el propósito se vincula también con ello. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que queremos lograr en este momento, ¿no? O cuando nos comunicamos con una persona, si queremos impresionar a la persona, claro, podríamos utilizar otro tipo de lenguaje, ¿no? Podríamos adecuar nuestra comunicación oral. Pero si es que nuestro propósito es enseñar, comunicar, no tenemos que pensar en nosotros. No es el maestro el que se debe de lucir, no es el emisor el que se tiene que lucir, sino es el receptor el que tiene que entender, ¿no? Entonces el propósito es muy importante. Muy bien. Esta es la adecuación, entonces, hemos visto ya tres características, ¿no? Coherencia, cohesión, ahora adecuación, y falta uno más que lo vamos a plantear de frente, y se trata de los recursos paraverbales. ¿Qué significa para? Significa, es un tanto complejo, ¿no? Pero vamos a entenderlo como aquello que está cerca y se relaciona, ¿no? Porque hay también recursos no verbales. Los no verbales son los que no tienen que ver con el verbo, con la palabra. Los paraverbales son aquellos que se relacionan un poco con la palabra, ¿sí? No se escapan totalmente de la palabra. No son la palabra misma, no nos estamos refiriendo a los recursos verbales, o por ejemplo los que hemos visto aquí, que tiene que ver con la palabra en sí, sino son los que se relacionan con él. Como por ejemplo, la entonación, las pausas, el volumen, ¿no? Acá nosotros tenemos una coma. Tendríamos que evaluar si el estudiante está respetando esa coma, ¿no? ¿Qué entonación le da cuando lo lee? Porque puede decir, me gusta mi perro porque es muy grande y siempre me saluda emocionado. Entonces, es demasiado plana la entonación que está teniendo, ¿no? Debe de ser un tanto más rítmica. El volumen también, ¿no? Es muy diferente así que hable bajito, aunque por el micrófono tal vez ustedes no identifiquen. Creo que sí por el tono, ¿no? Pero pueden identificar que estoy hablando bajito, trato de susurrar, ¿no? Y bueno, son los recursos paraverbales, los que se relacionan con el verbo, con la lengua, con el lenguaje, pero no necesariamente son el lenguaje. Y finalmente tenemos una última recomendación. Estoy acelerando bastante en estas, colegas, porque no vienen muchas preguntas de esto. ¿Sí? Tenemos una última recomendación que es la fluidez, concepto muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros estudiantes, incluyéndonos a nosotros, a veces me ocurre también a mí, ¿no? Caemos en esto, en ser fluidos. Me he dado cuenta, revisando las capacitaciones, las grabaciones, caigo también en este problema, es el más frecuente. La fluidez se trata de mantener un ritmo natural sin caer en muletillas. ¿Qué son las muletillas? Las que tenemos aquí en el ejemplo. Dice, me gusta mi perro,
porque es muy grande y siempre me saluda emocionado. ¿Eh? La muletilla más famosa aquí en Perú. Otras muletillas. Me gusta mi perro porque es muy grande. Y siempre me saluda emocionado. ¿Ven? El el sí, el ¿no? El o sea, ¿no? Me gusta mi perro, o sea, porque es muy grande y siempre, o sea, me saluda emocionado. O sea, ¿ven? Esas muletillas que dependen de diferentes factores. Pero en el examen, para el examen de ascenso, la principal causa de las muletillas se relacionan con la información insuficiente, ¿no? Nosotros eliminamos las muletillas cuando tenemos información suficiente. Por lo tanto, si el estudiante utiliza o cae en muletillas, por lo general es porque no tiene la información suficiente para transmitir el mensaje. En pocas palabras, va a exponer, cae en muletillas, es porque no ha estudiado lo suficiente para que surja la fluidez. No es la única causa, pero para las preguntas del ministerio, hasta el momento lo han tomado así. Listo. Recomendación práctica para estas últimas características, ¿no? Para las primeras, recuerden, coherencia y cohesión. Una recomendación práctica sería utilicen mnemotécnicos para diferenciar cuándo se refiere a la relación entre ideas y temas y cuándo se refiere a los conectores. Y en este caso, para las características adicionales, para adecuación, los recursos paraverbales y la fluidez, la recomendación práctica, colegas, sería que elaboren una lista de cotejo con indicadores que ustedes pueden utilizar cuando sus estudiantes se comuniquen oralmente, tal vez para la participación, ¿no? Participación oral, para una exposición, por ejemplo, teniendo en cuenta estas características que hemos visto de un mensaje adecuado. Incluso podrían tomar en cuenta la coherencia y la cohesión, ¿no? Imagínense cómo podremos hacer una lista de cotejos de recursos paraverbales, teniendo en cuenta la entonación, las pausas, el volumen, ¿ven? Y de esta manera vamos a poder interiorizar estos conceptos. Se los recomiendo, ¿por qué? Primero, porque hay mucho tiempo aún para que llegue el examen. Así que tiempo tenemos de sobra, ¿no? Entonces podemos practicar también de esta manera pedagógica y es la mejor manera de aprender e interiorizar esto. Sin más dilación, y les pediría en todo caso, si es que optan por hacer esta lista de cotejo y quieren una retroalimentación, de igual manera, compártanlo por el grupo, a la señorita Sofía Core, me lo envía profesor, a ver qué tal le parece mi lista de cotejo y les puedo dar algunas recomendaciones, ¿sí? Recuerden que al final esto es beneficio para ustedes, para que puedan interiorizar todo esto. Ahora sí, pasamos a la fase más esperada, la fase casuística. Es donde sí nos vamos a detener para poder analizar punto por punto cada uno de los ítems que nos vienen en los exámenes de ascenso. Voy a cambiar ahora sí a color rojo, voy a reducir un poquito el grosor acá de las líneas y voy a utilizar el resaltador. Nos dice, examen de ascenso 2018. Los estudiantes de quinto grado están conversando sobre la obligatoriedad de utilizar uniformes escolares en la institución educativa. En este contexto, la docente les ha propuesto que formen grupos para debatir en torno a la siguiente pregunta. La pregunta, ¿cuál es? ¿Los estudiantes deben utilizar uniforme? Fíjense que suelo subrayar siempre, y le recomiendo también, lo que está haciendo el estudiante. ¿Qué hacen los estudiantes? Conversando sobre la obligatoriedad de uniformes. Y van a debatir. Eso es lo que van a hacer los estudiantes. ¿Debatir sobre qué? Sobre si los estudiantes deben utilizar uniforme. Tenemos que prestar mucha atención a lo que hacen los estudiantes y lo que hacen los maestros también. La docente ha elaborado una lista de cotejo para evaluar la participación de los estudiantes durante el debate. A continuación, se presentan los aspectos que incluyen dicha lista. ¿Ven? Justo la recomendación que les daba, una lista de cotejo. Aspectos por evaluar. 1. El estudiante adapta el vocabulario de su texto oral según el público. Pregunta, más allá de lo que nos vaya a preguntar aquí el texto. ¿Cómo se llama esta característica de aquí?
que mejora la 1, la característica que está dentro del indicador, dentro del aspecto 1, que enmarcaría, perdón, el aspecto 1, donde dice el estudiante adapta el vocabulario de su texto oral según el público. De acuerdo a lo que hemos visto en teoría, ¿cómo se llama esta característica? ¿Alguno recuerda? Empieza con A. Es una característica del mensaje que es potente, del mensaje que llega, que se tiene que modificar. Hasta 3 segundos. 3, 2, 1. Y muy bien, colega Gladys, colega Rubén, colega Leslie, colega Helen, colega Rigoberto, colega Manuel, colega Mary, colega Patti. Muy bien, es la adecuación. Entonces, se han interiorizado este aspecto, ¿no? Nos faltan 5 meses para el examen. ¿Cómo vamos a hacer para seguir interiorizando yo? Lo mejor es aplicarlo, como bien lo comentábamos. Así que sí, sería la adecuación. Listo, pasamos al indicador 2. El estudiante une las ideas de su texto oral con diversos tipos de conectores. Y ¿cómo se llamaría o cuál sería la característica que enmarca este segundo aspecto, este segundo indicador? ¿Cuál sería la característica? 3 segundos, 3, 2, 1. Muy bien, leo sus comentarios. Dice la colega Leslie, Manuel, Patti, Helen, Oscar, Rosa, Rigoberto, Patti nuevamente, y también la colega Pilar, la cohesión. Claro que sí, es la cohesión, ¿no? Unir con diferentes tipos de conectores. Y tenemos el tercer indicador o el tercer aspecto que dice, el estudiante varía la entonación al presentar su texto oral para enfatizar algunas ideas, así como yo suelo enfatizar, ¿no? Ahorita estoy enfatizando, ¿eh? Con la entonación. ¿Cómo se llama a ese tipo de recursos? Cuando nosotros vamos a variar la entonación para enfatizar. Ya estaban listos. Muy bien, colegas, ¿ven? ¿Están listos antes de que pregunte? Sí, es correcto. Son los recursos paraverbales que nosotros estamos, pues, utilizando cuando nos expresamos, ¿no? Como por ejemplo la entonación. Muy bien, la pregunta entonces es súper sencilla. ¿Cuál de los aspectos permite evaluar principalmente la cohesión de los textos orales de los estudiantes? Y ustedes ya me han dado la respuesta. La respuesta correcta sería la alternativa B, ¿no? Si hablamos de cohesión, estamos hablando de conectores. Por lo tanto, respuesta correcta, la alternativa 2, ¿no? La alternativa B, perdón, o sea, el 2. Muy bien, tal como lo están señalando. Quiero hacer metacognición sobre algo, colegas. Miren, hay temas donde nosotros sí tenemos que interiorizar muy bien la teoría para poder responder. Este es un caso. Por más que, lo que le dije en un inicio, por más que la comunicación oral sea un tema bastante práctico, porque la oralidad es como inicia la comunicación, cómo desarrolló el ser humano el lenguaje, primero de manera oral, ¿no? Finalmente ya ha pasado pues a la fase escrita. Entonces, sí, es muy práctico, pero para Minedu se necesita de la teoría para poder potenciar este tipo de comunicación. Entonces, la recomendación, centrémonos, al menos en este caso, centrémonos en la teoría, aprendamos bien esa parte teórica y luego la casuística va a caer por su propio peso. ¿Qué tenemos que hacer para interiorizar mejor la teoría? Hay estrategias, ¿sí? Para ello es necesario esa comunicación fluida, que ustedes me lo comenten ya en privado, como lo estábamos diciendo, pero lo fundamental son los hábitos, tiene que nacer de ustedes, la motivación intrínseca. ¿Y cómo ustedes pueden mejorar los hábitos? Colegas, lleguen temprano, eso es lo primero. Si empezamos a las 8, es a las 8. No es 7:59, no es 8:01, es a las 8. Eso es lo primero. Si vamos a empezar a las 7, es a las 7, ¿no? A veces hay problemas técnicos, pero de igual manera los hábitos son de ustedes, ¿no? O sea, tienen que estar ahí. ¿Se entiende? Pues, ¿no? Que a veces demora un poco la conexión, nos puede pasar a nosotros los capacitadores, les puede pasar a ustedes, pero ustedes ya a esa hora estén puntuales, listos, ahí ingresamos. ¿Se fue el internet? Bueno, ya no es responsabilidad de ustedes, pero están ahí. ¿Ven? Entonces, los hábitos lo principal y no se olviden la participación activa, así como lo están realizando en estos momentos. Pasamos a, por cierto,
Justamente los hábitos era uno de los errores más frecuentes que solemos tener nosotros frente al examen de ascenso. Por ello hemos diseñado ese instrumento que les hemos brindado, la prueba diagnóstica, acerca de los hábitos que no nos van a apoyar pues, para el examen de ascenso. ¿No? Los errores más frecuentes en los que estamos incurriendo. No he dado todos los resultados, solamente algunos por motivos de tiempo, pero me voy a dar un espacio esta noche y el día de mañana muy temprano para enviarle los resultados individualmente, ¿sí? Así que les pido las disculpas en todo caso por no haberlo hecho con prisa, pero son diferentes actividades que he tenido en estos días. Pasamos de todas maneras, ahora sí, a la siguiente pregunta, donde vamos a seguir empleando este caso, el caso de el debate acerca de los uniformes escolares. ¿Qué nos dice la pregunta 51? Uno de los grupos que está en contra del uso de uniformes para asistir al colegio está a punto de comenzar su participación en el debate. La docente le ha otorgado la palabra a uno de los integrantes, quien intervino de la siguiente manera. Uno de los integrantes va a intervenir así, dice Vicente, ¿no? El integrante. Buenas. Bueno, nosotros creemos que los uniformes son útiles, son útiles. De hecho, pero queremos dejar de usarlos porque creo que no hay que usar uniformes porque quiero dejar de usarlos, ¿no? La docente busca darle a Vicente una retroalimentación adecuada para que mejore su texto oral. ¿Qué aspecto del discurso de Vicente, qué aspecto del discurso debe priorizar la docente en su retroalimentación? Tenemos como alternativa A la falta de fluidez del texto oral debido a la presencia de varias muletillas. Alternativa B, la ausencia de argumentos válidos para sostener la tesis del discurso oral. Alternativa C, la inadecuación del léxico que utiliza con relación a la situación comunicativa. Bien, ahí como que utiliza algunos términos complejos en las alternativas. ¿Cuál consideran que sería la respuesta correcta, colegas? 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Y me parece que solamente hay dos respuestas, ¿verdad? Dos respuestas. Tres respuestas ahora. Muy bien. Colega Gladys, colega Pilar, colega Anselmo. Les doy un método. Recuerden que siempre brindamos métodos para cada uno de los de estos temas que vamos a desarrollar. ¿Okay? Voy a utilizar el cuadro de texto. ¿Cuál sería el método, para agrandarlo un poquito, cuál sería el método que les puedo recomendar? Y vamos a poner aquí, vamos a ver si se puede colocar, no, no se puede colocar en negrita. Poner un poquito más gruesito aquí, ya está. ¿Cuál sería el método que les puedo recomendar, colegas? Primero, tienen que evaluar la coherencia. Esta es la característica básica. ¿Sí? Voy a procesarlo también en una diapositiva y luego se las voy a brindar por el grupo de WhatsApp que tenemos. Segundo, van a evaluar la cohesión. Estén utilizando pues los diferentes conectores para unir las oraciones, ¿no? Y en tercer lugar, como punto final, o como evaluación final, van a evaluar el resto de características. ¿Okay? Características. ¿Por qué? ¿Por qué primero tenemos que evaluar la coherencia? Y lo he colocado también aquí con lo he colocado con mayúscula, ¿no? Porque la coherencia es básica para poder nosotros determinar si se está cumpliendo el proceso comunicativo. Puede ser que un mensaje no tenga cohesión, no utilice conectores. Puede ser que use muletillas, que por ejemplo no tenga una entonación adecuada, no haya fluidez, ¿no?
no utilice los recursos paraverbales, no esté incluso adaptada, adecuada ya para un determinado contexto. Sin embargo, sí se va a entender, ¿no? Tal vez no a cabalidad, pero sí se va a entender si es que mantiene coherencia. La coherencia es básica. Por eso, es lo primero que tenemos que analizar. Vamos a ver cuál de estas alternativas tiene que ver con la coherencia. Alternativa A dice falta de fluidez. La fluidez es otra característica, ¿no? ¿Le falta fluidez? Sí, es cierto, no tiene fluidez porque está utilizando algunas muletillas, ¿ven? El E. ¿No? Sin embargo, se ha entendido el mensaje, se ha entendido qué es lo que quiere transmitir, cuáles son las ideas que utiliza para relacionar con el tema o con su postura, ¿no? Que es que está en contra del uso de los uniformes. No, ¿verdad? Vamos a ver la alternativa B que dice la ausencia de argumentos válidos. Claro, esto se relaciona con la coherencia, pues, ¿no? Tiene que ver con la coherencia. La ausencia de argumentos válidos para sostener la tesis del discurso oral. La tesis es la afirmación que va a tener en el debate, ¿no? La alternativa C, inadecuación del léxico. ¿Qué es inadecuación del léxico? Ah, ya, habíamos visto por ahí la adecuación. Inadecuación sería que falta adecuación. Por lo tanto, se está centrando en el tercer punto. Vamos a colocarlo así. Alternativa se centra en el tercer paso. Alternativa C se centra también en el tercer paso, evaluar las características secundarias. Mientras que la alternativa B sí se está centrando en lo fundamental, lo que le gana a todo, que es la coherencia, que es justamente lo que le falta a este texto oral. Por lo tanto, tienen toda la razón, colegas, es la alternativa B y yo les estoy brindando pues un método, una explicación, una metacognición también de por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos que marcar sí o sí en este tipo de preguntas la alternativa B? Lo que manda es la coherencia. Si es que garantizamos que haya coherencia, ya bueno, podemos analizar lo demás. Si no, tenemos que centrarnos en la coherencia. Es lo básico. ¿Ok? Muy bien, respuesta correcta de esta pregunta 51 del año 2018 es la alternativa B. Pasamos ahora a la pregunta número 11, que nos dice, los estudiantes de sexto grado van a debatir, otra vez van a debatir sobre las ventajas y desventajas de utilizar las plantas medicinales. En este contexto, el docente ha elaborado una ficha con varios aspectos a evaluar. ¿Ven? ¿Ven por qué les recomendaba que elaboren también ustedes sus propias listas de cotejo para evaluar estos indicadores? Porque le gusta preguntar al ministerio acerca de esto. Ya van a ver también más adelante, ¿no? Le gusta preguntar así con indicadores. Una ficha con varios aspectos para evaluar su participación en el debate. A continuación se muestran tres aspectos considerados en la ficha. Como primer aspecto, mantiene el contacto visual con el público durante la presentación de sus argumentos. No expliqué sobre este aspecto porque es bastante raro que venga y es imposible que sea la respuesta correcta. No, no está dentro del temario, pero lo han colocado por ahí como distractor. El contacto visual, que mantengamos contacto visual con el público, es no un recurso paraverbal, sino va más allá, no tiene que ver con el verbo. ¿Sí? Sería un recurso no verbal. Luego les comento un poquito más acerca de ello. En el segundo aspecto que se está evaluando, que se está observando, dice, presenta argumentos que se vinculan lógicamente con su postura sobre el tema. En el tercer aspecto, realiza pausas y cambios en la entonación de voz para enfatizar algunas ideas durante su argumentación. ¿Cuál de estos aspectos se centra en evaluar la coherencia de los textos orales de los estudiantes? Nos están preguntando por coherencia. ¿Cuál se centra en evaluar la coherencia? 5 segundos para que puedan responder. 5, 4, 3, 2, 1. Y muy bien, estoy viendo nombres nuevos de colegas que se están animando a responder, así que felicitaciones. Y claro que sí, tienen razón ustedes.
es la, no sé si es porque se entiende bastante bien el tema o es porque son muy fáciles las preguntas del ministerio, pero sea cual sea el caso, colegas, ustedes están respondiendo bien y es lo que importa. Es lo único que importa. Y sí, la alternativa correcta es la B, porque el segundo aspecto que está analizando argumentos que se relacionan, ¿no? Las ideas, los argumentos que se relacionan con el tema, es justamente lo que señala que va a tener coherencia. Les estaba comentando acerca del contacto visual, ¿no? El contacto visual, el movimiento de manos, por ejemplo, ¿no? Cómo colocamos las manos, nuestra postura, son recursos no verbales, ¿no? También nuestros gestos del rostro, si vamos a sonreír o si, por ejemplo, fruncimos un poco el ceño, ¿no? Las cejas, si vamos a tener una mirada más seria o más cálida, dependiendo de qué es lo que deseamos comunicar, es muy importante, pero no viene, al menos en esta parte de comunicación oral, para primaria al menos, no va a ser la respuesta como tal. ¿Colegas? Así que pasamos, muy bien, pregunta 11, respuesta correcta la B. Pasamos ahora, y estamos en el ascenso 2019, hemos visto el 18, hemos visto ahora el 19, vamos incrementando también la dificultad con respecto a los apoyos que yo les estoy dando. Para esta pregunta vamos a analizarlo de la siguiente manera. Dice, los estudiantes, lo voy a leer, miren, un poco más complejo, lo voy a leer, pero ya no voy a subrayar, ¿sí? Ustedes traten de hacerlo mentalmente, simplemente lo voy a leer. Los estudiantes de quinto grado están intercambiando opiniones sobre la deforestación de los bosques. Durante el diálogo, la docente toma nota de los aspectos mejor logrados de las intervenciones de los estudiantes para compartirlos con ellos al final de la sesión. ¿Cuál de las siguientes anotaciones se centra en destacar un aspecto positivo de la cohesión en las intervenciones de los estudiantes? Alternativa A. Has expresado argumentos que se relacionan temáticamente con tu postura. Alternativa B. Has empleado un vocabulario que se adecua a las características del público. Alternativa C. Has usado conectores variados para relacionar lógicamente tus ideas. ¿Cuál consideran, colegas, que es la respuesta correcta para esta pregunta 15? 5 segundos para que puedan registrar sus respuestas. 4, 3, 2, 1 y tiempo. Y muy bien, muy bien. Y claro, la alternativa correcta es la alternativa C. Todo lo que nos están mencionando al inicio pierde relevancia, pierde importancia, porque nos preguntan directamente sobre cohesión. ¿Ven? De esta manera nosotros podemos ahorrar tiempo en el examen. Nos vamos directamente a la pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes anotaciones se centra en destacar un aspecto positivo de la cohesión? Nos van a preguntar sobre cohesión. Listo. Vemos esa palabrita y ya sabemos que tenemos que encontrar la alternativa que señale a los conectores, ¿no? En este caso, conectores para relacionar lógicamente las oraciones, las ideas. Todas las demás se refieren a otros aspectos, otras características de la comunicación oral y de cómo mejorar el lenguaje. Muy bien. Pasamos, ven cómo la teoría, tener bastante sólida la teoría en este caso, en este tema, nos ayuda a encontrar rápidamente, incluso sin aplicar algunas estrategias de comprensión lectora. No nos confiemos, recuerden, esta sería una estrategia de emergencia, si es que nos está faltando, no lo sé, ¿no? 15 minutos, 20 minutos, ya nos faltan 10 preguntas y tenemos que hacerlo bastante rápido, ya. Estrategia de emergencia. Nos centramos en ver las palabras claves, identificar las palabras claves en la pregunta y en las alternativas. Pasamos ahora a la pregunta 9, que nos dice, como parte de un taller de cuentacuentos, se está desarrollando un taller de cuentacuentos, un docente ha elaborado una lista de recomendaciones para orientar a los estudiantes de quinto grado en la práctica de sus presentaciones orales. Quiero orientar a estos estudiantes en la práctica de sus presentaciones orales. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones de dicha lista promueve el uso estratégico de los recursos
paraverbales, ¿no? Nos está señalando aquí recursos paraverbales. Alternativa A. Para hacer notar el estado de ánimo de los personajes de la historia, cambia la entonación de tu voz. Alternativa B. Mientras realices tu presentación, recuerda mantener contacto visual con el público al que te diriges. Alternativa C. Antes de iniciar la presentación de tu historia, respira profundamente para controlar los... ¿Cuál consideran, colegas, que es la alternativa correcta? 5, 4, 3, 2, 1. Bien, dicen la A, la A, la A, la A, la A, la A. Recuerden lo siguiente, ¿no? Y voy a utilizar nuevamente la herramienta de texto. Cuando nosotros, de cajita de texto, cuando nosotros utilizamos el prefijo para, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa paranormal? Algo que está más allá de lo normal. No es igual, esto lo voy a colocar aquí, a ver, acá. Paranormal no es igual a anormal. Anormal es completamente diferente, ¿no? Una anomalía, algo que es totalmente diferente a lo normal. Lo paranormal es algo que parece normal, está relacionado con lo normal, pero va un poquito más allá, ¿no? Por ejemplo, algo paranormal sería que aparezca un ovni en el cielo. Es algo que, bueno, todos los elementos del cielo se están manteniendo normal, ¿no? ¿Por qué es paranormal? Porque está apareciendo un objeto volador no identificado, que es lo que significa ovni, en el cielo, ¿ven? Todo está normal, pero por ahí hay algo que salta a la vista, que va un poquito más allá de lo normal. ¿Qué sería normal? Que el cielo se tiñera de rojo, ¿no? Y cambiase su color. Eso sería normal, ¿ven? Cambia totalmente. Entonces, no es lo mismo para que a, el prefijo para que el prefijo a. En este caso, o el prefijo no, ¿no? En este caso, haciendo esta analogía paraverbal, de igual manera, paraverbal no es igual, paraverbal no es igual a no verbal. Los recursos que nos están presentando en la alternativa B, que es el contacto visual, es no verbal. ¿Por qué? Porque no tiene relación, no se relaciona con la lengua, con el lenguaje, ¿no? Con las palabras, vamos a poner, con las palabras. No se está relacionando con las palabras. El contacto visual no se relaciona, no tiene que ver con las palabras. Nosotros podemos transmitir mucha información solamente con la mirada y solamente con el contacto visual o con no mantener el contacto visual, ¿no? Y no necesariamente vamos a utilizar palabras ahí. De igual manera, respirar profundamente para controlar los nervios es también una estrategia no verbal porque no tiene que ver con las palabras, no se relaciona con las palabras, ¿no? No se relaciona con las palabras. Mientras que cuando hablamos de paraverbal, no son palabras, no nos referimos a palabras, no nos referimos a palabras, pero se relaciona con ellas, ¿no? Aún guarda cierta relación, como por ejemplo la entonación. La entonación no son palabras, pero sí es cómo pronunciamos las palabras, se relaciona directamente con las palabras. Por lo tanto, tal como lo han señalado ustedes, es la alternativa A. ¿Sí? Alternativa correcta, la alternativa A. ¿Sí? Muy bien, colegas. Pasamos a la siguiente pregunta. Recuerden, paraverbal es diferente de no verbal. Y la siguiente pregunta, me parece que ya toca, no, todavía. Esta es una pregunta, sí, una pregunta que vamos a ver por aquí. Sí, vamos a analizarla. Tiene que ver, sí, con el tema, por ahí se extiende un poquito más porque es un caso más extenso. Así que vamos a analizarlo puntualmente. La pregunta 12 del ascenso 2021. Miren, hasta el momento, todos los años, vamos a recapitular eso. Hemos visto el año 2018, el año 2019, 2020 no hubo pues ascenso, ¿no? Por la pandemia, pero sí hubo el 2021. Lo tenemos aquí.
Dos preguntas del 2021, creo que hay una más del 2021 y luego vamos a ver en qué año para esto de las preguntas de comunicación oral, ¿sí? Pregunta número 12 del Ascenso 2021. Los estudiantes de quinto grado en equipos van a realizar presentaciones orales a la comunidad educativa para informar sobre los lugares turísticos del distrito donde está ubicada la institución. Como parte de la planificación, están planificando cómo van a hacer su presentación oral. Un equipo de estudiantes está realizando una lluvia de ideas para la elaboración de su texto oral. A continuación, se muestra el diálogo que se suscitó entre los integrantes de dicho equipo. Y nos dice, Ramiro dice, quisiera hablar sobre la plaza central porque ahí hay una pileta bien grande. Y a ustedes, ¿qué les gusta? Está preguntando qué les gusta. Estamos planificando por ahí, ¿no? María dice, a mí me gusta el museo. Le está respondiendo que le gusta el museo. Una vez fui con mis papás a un museo donde presentaban pinturas de varios artistas. Fui con mis papás a un museo donde presentaban pinturas de varios artistas, pero había pocas personas, también le comunica. Me gustaría dar información para que más gente se anime a ir. Bien, Natalia dice, yo quisiera presentar una huaca. Cuando vengo al colegio siempre paso por una huaca, pero nunca he entrado. Quizás ahora podríamos ir juntos para poder pedir información sobre la huaca. Ramiro dice, ¿no? Nuevamente Ramiro, que era el que indicó que quería hablar sobre la Plaza Central. Dice, entonces, ¿cuál de estos lugares presentamos primero? Yo empezaría por los museos porque hay más información. Natalia dice, creo que es mejor que empecemos por los lugares que son construcciones más antiguas. Entonces podría ser primero la Huaca, luego la plaza y al final los museos. Claro. Primero se construyó la Huaca, pre-Inca, la plaza, que probablemente haya sido colonial, ¿no? La Huaca puede ser pre-Inca o Inca, la plaza colonial, ¿no? Tal vez de inicios de la República. Y al final los museos, que claro, son contemporáneos. María dice, ¿y si mejor empezamos por los lugares de más fácil acceso, como la plaza central? Luego seguimos con el museo y al final la Huaca. Muy bien. ¿Por qué les estoy diciendo, colegas, de que esta pregunta sí es un poquito más compleja? Porque la planificación lo vamos a ver en conocimientos pedagógicos curriculares, lo que estamos dando los días sábados a las 5 de la tarde por las redes sociales, ¿no? Esa es una pregunta que está mezclando un poquito de planificación con también el tema que estamos viendo el día de hoy, que es comunicación oral. Entonces, son diferentes criterios que estamos utilizando. Vamos a ver qué nos dice la pregunta. El docente ha identificado diversos logros en las intervenciones de los estudiantes en relación con la planificación de qué? De textos orales, comunicación oral. ¿Cuál de los siguientes logros de aprendizaje se evidencia en el diálogo? Alternativa A, la organización de las ideas o organización de las ideas de acuerdo con el propósito de la presentación oral. Alternativa B, la elección de un registro que se ajuste a los destinatarios de su presentación oral. O alternativa C, la selección de fuentes de información relevantes para el tema de información relevantes para el tema de su presentación oral. ¿Cuál consideran que es la respuesta correcta, colegas? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Si desean, podemos volver a leerlo, depende de ustedes, me colocan por ahí. Hay que releerlo, si no, si ya tienen la respuesta, lo pueden comentar. Pero vamos a volver a leer rápidamente este caso, esta parte ya está subrayado, y luego les doy 5 segundos para que puedan registrar su respuesta. Están planificando sobre visitas a lugares turísticos y Ramiro dice, quisiera hablar sobre la Plaza Central porque ahí hay una pileta bien grande y a ustedes, ¿qué les gusta? María le comenta, a mí me gusta el museo porque fui con mis papás a un museo donde habían pinturas de varios artistas, pero habían pocas personas. Me gustaría dar información para que más gente se anime a ir. Natalia les dice, yo quisiera ir a una huaca. Cuando vengo al colegio siempre paso por una huaca, pero nunca he entrado.
Quizás ahora podamos ir juntos para poder pedir información sobre la Huaca. Ramiro dice, entonces, ¿cuál de los lugares presentamos primero? Yo empezaría por los museos porque hay más información. Natalia les dice, creo que es mejor que empecemos por los lugares que son construcciones más antiguas. Entonces, podría ser primero la Huaca, luego la plaza y al final los museos. María dice, y si mejor empezamos por los lugares de más fácil acceso, como la plaza central, luego seguimos con el museo y al final la Huaca, es lo que les están planteando cada uno de ellos. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuál de los siguientes logros de aprendizaje se evidencia? Alternativa A, organización de las ideas de acuerdo con el propósito de la presentación oral. Alternativa B, la elección de un registro que se ajuste a los destinatarios de su presentación oral. Alternativa C, la selección de fuentes de información relevantes para el tema de su presentación oral. ¿Cuál consideran, colegas, que es la respuesta correcta? Muy bien. Ya están señalando por aquí que dicen la A, la A, la A, la A, la A, la A, la A y la A. Así es, la alternativa correcta es la alternativa A. Podríamos hacerlo por descarte, ¿por qué? Porque aún no hemos visto este tema, no hemos hablado de un registro destinatarios, ¿no? No hemos hablado de selección de fuentes, que sí se va a ver en el tema de planificación, ¿no? En conocimientos pedagógicos curriculares. Sin embargo, la explicación estaría en la parte final, ¿no? Cuando bueno, en todo en sí, ¿no? Porque desde el momento en que Ramiro comenta que le gustaría hablar sobre la Plaza Central, ¿por qué? Porque hay una pileta bien grande, ese es su argumento, ¿ven? María dice que le gusta el museo, ¿no? Y que quisiera iniciar con el museo, ¿por qué? Porque busca que más gente se anime a ir. Por otro lado, Natalia, que quiere que exploren la Huaca. ¿Por qué? Porque nunca ha entrado a la Huaca. Está conectando argumentos con lo que están planteando, ¿no? Con su tesis. Ramiro dice, entonces, ¿cuál presentamos primero? Y aquí ya viene la parte más impactante, donde realmente están desarrollando argumentos bastante potentes. Yo empezaría por los museos. ¿Por qué? Porque hay más información. Es un argumento bastante lógico. Natalia, en cambio, dice, ¿no? Que empezaría por las huacas, ¿no? Luego seguiría la plaza, luego seguiría los museos. ¿Por qué? Porque se puede tomar como criterio los lugares que son construcciones más antiguas. Mientras que María señala un criterio mucho más interesante, los lugares de más fácil acceso, como por ejemplo, en primer lugar la plaza, en segundo lugar el museo y en tercer lugar la huaca. ¿Ven? De más fácil acceso, donde hay que pedir menos permiso. ¿Okay? Esta sería la explicación de por qué la respuesta correcta es la alternativa. Están organizando sus ideas, están organizando sus argumentos de acuerdo con el propósito de la presentación oral. Están organizando bastante bien las ideas. ¿Okay? Muy bien, colegas, felicitaciones porque sí han dado con la clave correcta, que es la alternativa A. Pasemos ahora a la pregunta. Sí, miren, estábamos en el examen del 2021. Ahora vamos a ver que en el 2022 también hay preguntas. ¿Cuántas han venido en el 2021? Han venido dos, ¿no? Dos también. Todos los exámenes están viniendo dos relacionadas con comunicación oral. Ascenso 2022. Nos dicen, durante un intercambio de ideas sobre el concurso, ¿qué concurso? Bueno, de seguro anteriormente han estado hablando de un concurso en los enunciados. Uno de los estudiantes comparte con el resto de la clase su experiencia de cuando participó en un concurso de cometas el año anterior. A continuación se presenta la intervención del estudiante. Les quiero contar cómo estuvo el concurso del año pasado. Cuando empezamos a volar las cometas, no me gustó que haya poco viento. No me gustó que haya poco viento para que las cometas estén mucho más alto. Y no era tan fácil tener las cometas volando mucho tiempo por los aires. Entonces, ¿no? Con puntitos suspensivos, no es un conector directo. Dice, no me gustó, perdón, no era tan fácil tener las cometas volando mucho tiempo por los aires. Entonces,
A. Eso resultó chévere. Le dio más emoción y todos podíamos hacer barra. Bien arriba estaban nuestras cometas. Además, se veían muy bonitas cuando estaban así de alto en el cielo. El viento ayudó mucho para hacer volar las cometas muy alto. En la intervención oral del estudiante se evidencian logros y algunas dificultades. ¿Cuál de los siguientes problemas de producción oral se evidencia en dicha intervención? Alternativa A, la redundancia de ideas a lo largo del texto oral. Alternativa B, el desvío del propósito comunicativo del texto oral. O alternativa C, los vacíos de información en el desarrollo de su texto oral. ¿Cuál consideran que es la respuesta correcta, colegas? ¿Qué es lo que se está evidenciando? ¿Cuál es el principal problema? Dice, ¿no? Claro, problema de producción oral. O segundos para que puedan comentar sus respuestas. Esta pregunta sí está un poquito más compleja. Vamos a tener que revisar a la teoría tal vez. 5, 4, 3, 2, 1. Y solamente hay dos respuestas. Hay tres ya ahora. 3, 4, 5. Bien, y están señalando la A, la C, la B. Es decir, que puede ser cualquiera de estas. Les doy una recomendación bastante práctica. Hemos analizado redundancia, lo hemos analizado en este tema. Si no lo hemos analizado, es porque justamente les he expresado esa máxima. No vamos a ver teoría de lo que no viene en el examen, ¿no? Entonces, redundancia, bueno, a excepción de esta pregunta, no viene en el examen, ¿no? No hay preguntas así como, por ejemplo, cohesión, coherencia, ¿no? Fluidez, entre otras. Desvío del propósito, sí lo hemos analizado, así que podría ser, ¿no? Sí hemos analizado. Vacíos de información, lo hemos analizado, ¿recuerdan? Sí, no, no lo sabemos. Eso es lo que vamos a ver. Entonces la mayoría está señalando la B. Muy bien, supongamos que estamos en el examen y no recordamos a profundidad algunos términos que hemos analizado en la teoría, pero sí recordamos que hemos visto el desvío del propósito. De todas maneras, para corroborar, analizamos. Y dice, les quiero contar cómo estuvo el concurso. Entonces, este es su propósito, ¿verdad? ¿Cómo estuvo el concurso del año pasado? Casi siempre la tesis, el propósito o la idea principal o el tema está en la primera oración. Eso vale para cualquier comprensión de texto, o está en la primera o está al final a manera de síntesis, ¿no? En este caso está en la primera. Les quiero contar cómo estuvo el concurso del año pasado. Cuando empezamos a volar las cometas, no me gustó que haya poco viento. Está dando un argumento acerca de cómo estuvo el concurso del año pasado. Claro, desde su perspectiva personal, lo que no le gustó, pero está contando cómo estuvo, ¿no? ¿Y cómo estuvo? Ah, ya, con poco viento, para que las cometas estén mucho más alto. Bueno, ahí expresa un problema. Y no era tan fácil tener las cometas volando mucho tiempo. Esa es otra característica de cómo estuvo el concurso, que no era tan fácil tener las cometas volando mucho tiempo por los aires. Entonces, eso resultó chévere. Le dio más emoción. ¿Qué le dio más emoción? ¿Qué estuvo chévere? ¿Qué le dio más emoción? Que no era tan fácil tener las cometas volando, ¿no? Mucho tiempo. Y todos podríamos hacer barra. Bien arriba estaban las cometas. Sigue caracterizando, ¿no? Que estaban muy altas, ¿no? Estaban bastante arriba las cometas. Además, se veían muy bonitas. Otra característica del concurso. Cuando estaban así de alto en el cielo. El viento ayudó mucho para hacer volar las cometas muy alto. Muy bien. Está respetando el propósito de comentar cómo estuvo el concurso el año pasado. La verdad es que sí, colegas, sí está respetando este propósito, ¿no? Entonces, no podríamos decir, es cierto, hemos visto, bueno, respecto al propósito, pero no podríamos decir que hay un desvío en el propósito comunicativo porque está justamente argumentando, dando argumentos. Entonces, estamos en el examen, no vamos a tener acceso a la teoría,
Uy, no es la B, pero es la única que me acuerdo que hemos visto por ahí. Muy bien. Redundancia. ¿Qué significa redundancia? La redundancia quiere decir que vamos a repetir y repetir y vamos a dar vueltas y vueltas, ¿verdad? Eso lo sabemos por conocimientos generales. El estudiante está dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Vamos a ver, ¿no? Oración por oración. Dice, voy a poner hacia atrás para no manchar aquí, para otra vez volver a subrayar. Ahí está. Dicen, entonces, les quiero contar cómo estuvo el concurso del año pasado. Cuando empezamos a volar las cometas, no me gustó que haya poco viento. Está señalando que algo no le ha gustado, que haya poco viento. Para que las cometas estén mucho más alto. Redundancia sería si en la siguiente oración otra vez vuelve a decir que no le ha gustado o que haya poco viento. Y no era tan fácil tener las cometas volando mucho tiempo por los aires. Está dando un argumento adicional, una información adicional que no era fácil justamente porque había poco viento, ¿no? Ah, eso resultó chévere, le dio más emoción y todos podíamos hacer barra. Entonces, esa dificultad le ha dado más emoción. No es redundante porque sigue aportando información. Si dijera por ahí, ah, no, y eso no me gustó porque muy poco viento no es chévere, ¿no? Y me pareció muy feo porque no había casi nada de viento. Eso sería redundante. Está dando y dando vueltas ahí. Bien arriba estaban nuestras cometas. No es redundante, sigue aportando información, sí, porque no ha dicho en ningún momento que las cometas estaban bastante altas, ¿no? Además, se veían muy bonitas cuando estaban así de alto en el cielo. Esto podría parecer redundante, pero en realidad está reforzando la idea de que se veían muy bonitas, ¿no? En todo caso, sería un caso de redundancia. El viento ayudó para hacer volar las cometas muy alto. Bueno, aquí podríamos encontrar, porque está diciendo bien arriba estaban nuestras cometas, se veían bonitas cuando estaban así de alto en el cielo, y el viento ayudó para hacer volar las cometas muy alto. Sin embargo, y ustedes se pueden haber dado cuenta por lo que he resaltado, no es el error más notorio, ¿no? Porque de todas maneras, esta supuesta redundancia lo que está haciendo es reforzando el texto. ¿Cuál es el error más notorio? Son las muletillas, ¿verdad? Pero nosotros no encontramos las muletillas en las opciones. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos recordar la siguiente máxima, el siguiente facto le vamos a poner, ¿no? Utilizando los términos actuales de los jóvenes. Recuerden cuando hemos analizado fluidez. Voy a borrar, ¿ya? Voy a borrar para que puedan ver aquí. Voy a borrar lo que he subrayado. Por aquí, ahí está. Cuando hemos analizado fluidez, hemos determinado lo siguiente. Si hablamos de fluidez, tenemos sí o sí que entender lo siguiente. La fluidez se trata de mantener el ritmo natural, un ritmo natural, ¿no? Hablando sin muletillas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos muletillas, quiere decir que no contamos con información suficiente. Recuerdan que les dije, ¿no? Para Minedu, esta es la principal causa de usar muletillas. Hay muchas causas para usar muletillas, como por ejemplo los nervios, pero para el ministerio, la principal causa es que si nosotros caemos en muletillas, es porque no tenemos información suficiente, ¿no? Nos falta conocer más, profundizar más. Volvemos a la pregunta. Miren, una pregunta, ¿cómo hace que tengamos que retroceder y reflexionar más? La pregunta, y vamos a analizar la alternativa C, dice los vacíos de información. ¿Recuerdan lo que estábamos comentando? ¿Cuál es para el ministerio la principal causa de la muletilla? Es justamente que no tengamos información suficiente, ¿no? Tenemos información insuficiente, caemos en muletillas. Si estudiamos bien un tema o lo conocemos a profundidad, sabemos, lo recordamos bien, no vamos a tener muletillas. Como por ejemplo, en este caso, ¿no? Ya que yo he preparado pues con antelación, no he estado viendo acá, he visto qué términos colocar, cuándo colocar en negrita también, cuándo reforzar, también iba planificando, ¿no? Cómo realizarlo. Entonces, eso hace que se reduzca la cantidad de muletillas en las que estoy cayendo, ¿no? Claro que siempre caemos en algunas.
pero es por otros temas. Puede ser los nervios, no sé, puede ser hasta el frío, en realidad genera uso de muletillas, altera los niveles de concentración, de atención que nosotros tenemos. Muy bien, respuesta correcta, la alternativa C. Así que felicitaciones en realidad, colegas, no solamente a los que han respondido bien, colega Pilar, colega Gladys, sino a todos en general los que han participado, porque de esta manera estamos aprendiendo, estamos reforzando y sobre todo estamos aclarando que si es que se trata de muletillas, la causa para el ministerio es falta de información. Les prometo que en el último simulacro voy a colocar esta pregunta y va a ser un indicador de si han interiorizado, han repasado la teoría, hagan sus resúmenes también, eso es fundamental, ¿no? No solamente le tomen captura a la parte teórica, tal vez a las recomendaciones principales, sino hagan un resumen siempre y tengan su cuadernito, por ahí sus anotaciones. Si lo hacemos a mano es mucho mejor. Colegas, es un esfuerzo solamente por algunos días, por unos cuantos meses, son 5 meses, cuántos beneficios nos van a traer. Y si es que ahora vamos a interiorizar mucho más, nos va a servir para futuros ascensos. Aprovechen que el curso es gratuito, ¿no? El curso está siendo gratuito, entonces les puede servir para un sinfín de ascensos que tienen por delante, ¿no? Listo, terminamos con la pregunta 6, pasamos ahora sí, estábamos en ascenso 2022, seguimos en ascenso 2022 y aquí les tengo una sorpresa, vamos a ver si se dan cuenta. Dice esta pregunta 13, empieza, ¿no? Con la consigna, los estudiantes de quinto grado están conversando sobre la obligatoriedad de utilizar uniformes, sospechosamente similar a algo que ya hemos analizado. Uniformes escolares en la institución educativa. En este contexto, la docente les ha propuesto que formen grupos para debatir en torno a la siguiente pregunta. ¿Los estudiantes deben utilizar uniforme? Pregunta 13. La docente ha elaborado una lista de cotejo para evaluar la participación de los estudiantes durante el debate. Otra vez una lista de cotejo. A continuación se presentan los aspectos que incluyen dicha lista. Aspectos por evaluar. 1. El estudiante adapte el vocabulario. 2. El estudiante une las ideas de su texto oral. 3. El estudiante varía la entonación. La pregunta, ¿cuál de los aspectos permite evaluar la cohesión? Pregunta totalmente idéntica a la primera que hemos analizado del 2018, ¿no? Miren, la pregunta 50, ¿ven? Ha elaborado la lista de cotejo, adapta el vocabulario, une ideas de su texto oral, varía la entonación. Nos pregunta sobre cohesión y la respuesta era la B. Entonces, de igual manera, no la vamos a resolver porque, claro, ya sabemos que la respuesta correcta es la B, pero sí genero la siguiente reflexión. Miren, en el 2018 lo preguntaron, pasaron 4 años y lo volvieron a preguntar. 4 años son en realidad 3 exámenes, ¿no? 9, 21, bueno, 2 exámenes, este sería el tercero. Después de 3 exámenes, el 22, ¿no? Entonces, miren, 4 años más, 2026, puede ser que retomen estas preguntas. Puede ser que retomen que reciclen, ¿no? Una pregunta del 2021, del 2023. Entonces, por eso siempre hay que estar atentos y practicar con exámenes, principalmente con exámenes. Y vamos a ver que la siguiente pregunta, la 14, que también se relaciona, era lo que decía Vicente, ¿no? Que utilizaba por ahí sus muletillas, el ¿no? Tiene que ver también con retroalimentación idéntica a la pregunta del 2018, ¿ven? 50 y 51. Ambas preguntas que se trataban sobre el debate sobre los uniformes escolares. Otra vez el mismo estudiante, el mismo personaje Vicente, ¿no? Y la respuesta correcta nuevamente sería, en este caso, la alternativa B. Es idéntica a la pregunta que ya habíamos analizado, los argumentos válidos, ¿no? Ah, claro, sí, claro, los argumentos más allá de las muletillas, más allá de la fluidez, los argumentos válidos que no está conectando claramente. Muy bien, pasamos a la pregunta 15. La pregunta 15 del ascenso del 2022 nos dice lo siguiente. Como parte de... esta es una pregunta para practicar, para ir analizando, a ver cómo vamos a estar, qué tan listos vamos a estar para el siguiente tema, que se trata acerca de información, de análisis de la información. Pregunta 15. Como parte de una sesión de aprendizaje, los estudiantes de cuarto grado
cuarto grado están escuchando audios de leyendas de animales. En este contexto, el docente les propone analizar la leyenda del jaguar. A continuación, se presenta un fragmento de la grabación. Cuentan por ahí hace mucho tiempo Cuentan por ahí que hace mucho tiempo el jaguar era el único rey de la selva. Su gran fuerza y habilidad lo hacían sentir orgulloso. Esto le permitía dar órdenes a todos los animales que, atemorizados, lo obedecían. Y así fue que hasta un grillo se cansó de cumplir sus mandatos, entonces decidió retarlo a una pelea, el grillo, ¿no? El docente propone a los estudiantes realizar una pausa a la grabación para dialogar sobre el contenido de este fragmento. El comentario de los estudiantes evidencia que han deducido información implícita del texto oral. ¿Cuál de los comentarios evidencia que han deducido información implícita del texto oral? Alternativa A. Veo que este grillo ya no aguantó seguir haciendo caso al jaguar. Alternativa B. Es gracioso que el que quiere pelearse con el jaguar sea un animal tan chiquito. Alternativa C. Los otros animales no se enfrentaban al jaguar porque pensaban que éste les podía hacer daño. ¿Cuál consideran que es una información implícita? ¿Qué alternativa representaría una información implícita, colega? Bien, vamos a ver por aquí. Han estado comentando de las anteriores, disculpen por no haberlo leído. Pero sí, pues esas preguntas ya las habíamos hecho. Bien, acá dicen la B, la B, la C, la C, la C, la B, C, E. Bien, ven por aquí. E, la C. Vamos a entender entonces a qué nos referimos cuando nosotros estamos señalando lo implícito. ¿Ok? ¿Qué es lo implícito? Lo implícito, partamos de lo más obvio y lo más general. Lo explícito es aquello que está pues resuelto, que es evidente, que nosotros podemos fácilmente, lo vemos y ahí está, ¿verdad? Lo vemos y ahí está. Entonces, lo explícito es totalmente evidente. Lo implícito es aquello que se puede leer entre líneas, es aquello que nosotros vamos a poder analizar entre líneas y no necesariamente nos lo va a decir el texto, ¿ok? ¿Se relaciona con el texto? Sí, se tiene que relacionar con el texto, pero no necesariamente lo dice, perdón, necesariamente no lo dice así de manera clara. Vamos a resaltar, no, a subrayar. Vamos entonces a recurrir a la lectura para ver, ¿está entre la B o está entre la C? Que es justamente lo que han marcado, ¿no? Sí, señalan la C, la B dicen por ahí, la B, la C. Entonces, está entre la B y está entre la C. Nos dice, cuentan por ahí que hace mucho tiempo el jaguar era el único rey de la selva, su gran fuerza y habilidad lo hacían sentir orgulloso. Esto le permitía dar órdenes a todos los animales que, atemorizados, nos está señalando que los animales están atemorizados, lo obedecían. Así fue hasta que un grillo se cansó de cumplir sus mandatos y decidió retarlo a una pelea. Muy bien, información explícita. No tenemos ninguna alternativa, pero la alternativa A sí genera una inferencia, ¿no? La inferencia es información que nosotros vamos a extraer del texto, ¿no? Sin irnos mucho más allá de esto, pero que se tiene que relacionar con lo que está diciendo aquí. Como por ejemplo, el grillo ya no aguantó seguir haciendo caso al jaguar. Claro, esta es una inferencia que extraemos del texto. ¿Por qué? Porque por aquí dice, ¿no? Hasta que un grillo. ¿Qué quiere decir el hasta que un? Claro, que es justo hasta ese momento, ¿no? Porque ya el grillo se ha cansado. ¿Ven? Podemos inferir a partir de esa frase.
La alternativa B es gracioso que el que quiera pelearse con el jaguar sea un animal tan chiquito. Esto también es una inferencia. ¿Por qué? Porque está señalando aquí que es un grillo contra un jaguar. No nos dice el grillo es pequeño, pero nosotros al conocer al grillo entendemos, pues no, como dice grillo, bueno, es un animal pequeño. Lo comparamos con el jaguar y va a ser bueno, una pelea desigual, ¿no? Porque es un animal muy pequeño contra un animal grande. La alternativa C nos dice, los otros animales no se enfrentaban al jaguar porque pensaban que éste les podía hacer daño. Se podría extraer de esta palabrita atemorizados, pero no, atemorizados se refiere al miedo. El miedo es una emoción, ¿no? Si nos damos cuenta, esta opción, la opción C, no nos está hablando de emoción, va un poco más allá, ¿no? Y es más, nos está comentando que los animales sí estaban en desacuerdo con el jaguar. Los animales no se enfrentaban al jaguar porque pensaban que éste les podía hacer daño. O sea, sí querían. Si es que no pensaban esto, podrían habérsele enfrentado, pero no lo hacían. ¿Sí? Así que respuesta correcta, la que sí es una información implícita que va más allá de las inferencias, es justamente la alternativa C. Vamos a puntualizar algunas estrategias la siguiente sesión. Quería adelantarme con esta preguntita para ir midiendo a ver qué tanto estamos familiarizados con la información implícita. Colegas, vamos a terminar la clase ahí. He colocado una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas, ¿sí? Son cinco preguntas que ustedes van a tener que resolver como tarea, ¿sí? Bueno, es opcional, no les vamos a obligar aquí en el instituto a que ustedes puedan resolverlo, no están condicionados para nada. Simplemente recuerden que más allá de una nota satisfactoria, porque sí vamos a brindar las claves correctas, más allá de una nota satisfactoria, ¿cuál va a ser ¿cuál va a ser la recompensa? ¿Cuál va a ser el mérito? Que ustedes puedan lograr pues el ascenso. Practiquen, sean autónomos en ese sentido. Entonces, el día de mañana, sí, el día de mañana les estoy brindando esto, se los brindo, sí, es el día de mañana que les voy a estar brindando la tarea en formato virtual. ¿Sí? Ya se los voy a compartir por ahí. Sugerencias rápidas, ¿sí? Son una, dos, tres, cuatro y cinco preguntas que tienen que resolver como tarea. Muy bien. Sugerencias, sugerencias rápidas. Tengamos en cuenta los horarios, conocimientos pedagógicos, sábados a las 5 p.m., matemática los lunes, para empezar con todas las energías, el área más compleja, justamente por la abstracción. Ambos se realizan en transmisión. Vamos a estar en TikTok, en Facebook, ¿no? Comunicación, así como hoy lo estamos realizando por ahora en Google Meet. Posiblemente cambiemos a Zoom. Eso va a depender de producción, del equipo técnico que tenemos. Porque miren, ¿no? Se está grabando, sí, van a tener la sesión grabada, pero no se está viendo la cámara. Y ese contacto visual que podemos tener, ¿no? Que ustedes puedan ver mis gestos y demás, siempre apoya bastante. Así que vamos a evaluar esto, pero va a seguir siendo los miércoles a las 8 y tenemos los viernes a las 9 personal social. Este viernes, no sé si lamentablemente o afortunadamente, como lo puedan ver ustedes, pero sí, pues es un feriado nacional y es derecho de los trabajadores que nos acompañan, que preparan la plataforma, que están al tanto de Sofía, por ejemplo, que siempre está atenta para responder sus mensajes, si es derecho de ellos que puedan descansar por ser feriado nacional. ¿Sí? Así que ustedes también aprovechen ese descanso, aprovechen en resolver esas preguntas que vamos a dejar como actividad de extensión y el día domingo vamos a brindar las claves, las respuestas. ¿Sí? Vamos a hacer esa comparación, a ver cómo ustedes han podido, las vamos a brindar pues por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Así que con esto finalizaríamos la sesión del día de hoy, ya casi siendo las 10, casi llegando a las 2 horas, lo cual está bastante bien. Y muchas gracias por su atención, por su asistencia. Recuerden, por favor, fortalezcamos la puntualidad. Gracias y felicitaciones porque han estado participando muy bien, queridos colegas. ¿Sí? No se desanimen si por ahí no han atinado con todas las respuestas. Es una construcción de paso a paso. No hay que desanimarnos.
colegas. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a seguir mejorando clase tras clase. Así que nos vemos el día sábado en conocimientos pedagógicos. Muchas gracias por sus palabras y claro que sí, voy a enviar las preguntas, no se preocupen. Ahí van a tener las tareas. Así que gracias con todos y nos estamos viendo en una próxima sesión. Hasta luego.